Mi siguiente entrevista es con un miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, Sidney Citón. Él está en los Estados Unidos. Sidney, bienvenido a Panamá. Buenos días y bienvenido aquí a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Saludos a todos los oyentes y a todas las personas que nos sintonizan y nos ven en este instante. Bueno, Sidney, ¿qué estás haciendo en los Estados Unidos? Esta carta firmada por el expresidente Ricardo Martinelli y su vicepresidente de nómina José Raúl Mulino, hablando con el alto comisionado de Derechos Humanos de la situación en Panamá. Sí, en efecto, Fernando, se le envió por parte del candidato a presidente Ricardo Martinelli y su vicepresidente José Raúl Mulino una carta al doctor Volker Turk. Él es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, en esa carta, Fernando, se le indica que Panamá asumió una serie de compromisos internacionales de respeto a los más altos estándares de derechos humanos. Y ahí se le indica que con Panamá como firmante del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Carta de Naciones Unidas, asumió una serie de compromisos. Y no es posible que a escaso menos de 14 semanas para las elecciones presidenciales en la República de Panamá se ha judicializado y se ha arreciado la judicialización de la política en nuestro país. Y eso, naturalmente, es para favorecer a ciertos candidatos y perjudicar a uno en particular. Y precisamente el que se trata de perjudicar es el que avanza como favorito de las encuestas. Eso se le está pidiendo al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que aplique el manual sobre las normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Ese manual obliga al gobierno de la República de Panamá a respetar un principio básico, un principio fundamental que se denomina la libre determinación de los pueblos. En este momento se tiene que ofrecer elecciones libres y auténticas. Y eso no solamente está en el manual sobre las normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Eso también lo recoge nuestra Constitución Política de la República de Panamá. Que dice sea de paso, en su artículo 4 dice que Panamá acata las normas del derecho internacional. Y si Panamá acata las normas del derecho internacional, tiene que respetar al soberano de un pueblo que es el pueblo es el que elige, el pueblo es el que decide a quién desea elegir. Entonces, estamos a la espera que se solicitó una entrevista con el doctor Volker Turk para que los candidatos Ricardo Martinelli y José Raúl Molina puedan expresarle detalles adicionales de lo que está ocurriendo en este instante en la República de Panamá, cuando estamos a la víspera de unas elecciones. Ahora, lo que llama más la atención, Fernando, es de que se ha dado la situación de que el Tribunal Electoral, quien por Constitución y por ley tiene el deber de aplicar estos manuales, de hacer respetar la voluntad del soberano, el Tribunal Electoral no ha hecho absolutamente nada para que se respete la voluntad del soberano, es decir, del pueblo, y se den elecciones libres y auténticas. Y ese es un deber que la Constitución asigna a los magistrados del Tribunal Electoral. Y han guardado silencio. Ninguno ha hecho respetar estos altos estándares internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Y por eso es que también este llamado va no solamente hacia el gobierno de la República de Panamá, sino también hacia el Tribunal Electoral, quien tiene que asumir un rol que le está asignado por Constitución, tratados y convenios internacionales suscritos por Panamá. José Blandón con nosotros, Sidney.
Buenos días, Sidney. Buenos días, doctor. Oiga, gracias por lo de doctor. Ayer conversaba con alguien y me decía que en esto de ir a Naciones Unidas, a la Comisión, eso no tenía ningún efecto. Entonces yo le ponía el caso siguiente y ahora le voy a hacer la pregunta, pero le voy a hacer esta aclaración. Yo le decía, mira, en Colombia, cuando Gustavo Petro era alcalde, los despidieron y la Comisión de Derechos Humanos, por la Carta de Naciones Unidas, de la OEA de Derechos Humanos, lo restituyó de su cargo. En Perú, también cuando el caso Fujimori, no hace mucho, también hubo intervención de los derechos humanos de la ONU. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué antecedentes con respecto a actuaciones de la Comisión de Derechos de la ONU en estos casos tienes que te hagan pensar en que la acción que se está tomando, que ya tiene algunos antecedentes, como lo que te he señalado, pudiera tener ya podremos pensar que es parte de esta batalla que está dando Ricardo Martinelli? Si ustedes entran a la plataforma X, antes Twitter, del doctor Volker Turk, van a observar que hay un tweet reciente en donde él indica que este año 2024 se celebrará X cantidad de elecciones. Sí, la mitad de la población mundial vamos a elecciones este año. Correcto. Y él, en un comentario que hace en la plataforma X, señala de que esperan que estas elecciones que se han de celebrar en estos países, incluido Panamá, sean libres y auténticas y que se respete este manual de Naciones Unidas sobre las normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Es decir, el doctor Volker Turk, si ustedes ingresan en la plataforma X, van a encontrar que tiene una gran actividad y una gran presencia diaria en todos los temas que acontecen en el mundo entero. De hecho, respondiendo a la pregunta del ingeniero Blandón, se da el caso reciente que ha transcurrido hace algunos días del presidente Bernardo Arévalo, Sí. en la República de Guatemala, donde OEA y Naciones Unidas se metieron de frente a decirle justamente a una fiscal arbitraria, para ellos fiscal general, para nosotros es procurador, que respetara la voluntad del soberano que es el pueblo, y que había expresado que Arévalo tenía que ser presidente de la República. Y con todos los inconvenientes que se dieron, le pidieron que dar posesión a Arévalo, que había un grupo naturalmente encabezado por esa fiscal general que pretendía anular las elecciones. Entonces, de no ser por la OEA, es decir, por su secretario Almagro y por el doctor Turk de Naciones Unidas, créale que Arévalo no estuviera sentado en esa silla en ese instante. El papel que ha asumido tanto Almagro como el doctor Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas, es un papel importantísimo en estos momentos. Ya no se han hecho tiempos en donde los altos funcionarios de una oficina refrigerada estaban pendientes de lo que acontecía en el mundo. Ahora estas personas se desplazan alrededor del mundo y están conectados a través de todas las plataformas digitales y de todas las aplicaciones que les permiten estar al tanto, no solo de lo que ocurre, sino también expresar lo que ellos sienten. El mundo cambió. Y si el Tribunal Electoral de la República de Panamá, y si las altas autoridades judiciales piensan que el mundo no los está observando, se equivocan. Porque aquí hay una situación muy particular. En el caso de Ricardo Martinelli, para que se produzcan unas elecciones libres y auténticas en la República de Panamá, se le tiene que permitir que rueden las elecciones. No se le puede, a escasas semanas de esas elecciones del 5 de mayo, truncar el espacio que ya le ha asignado el Tribunal Electoral en el boletín que se publicó justamente
el boletín 5547 de jueves 11 de enero del 2024 que asigna una casilla para Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino como candidatos a presidente y vicepresidente respectivamente. Entonces se tiene que respetar esa situación. Eso no se puede desconocer. Y por eso es que nosotros le hemos expresado al alto comisionado de Naciones Unidas que estén pendientes del desarrollo de los eventos que están aconteciendo en la República de Panamá. Específicamente se le pidió como máximo encargado de proteger y promover la plena realización de los derechos establecidos en la Carta de Naciones Unidas, leyes y tratados internacionales, que esté atento al desarrollo de los eventos encaminados a la judicialización de la política para beneficiar a candidatos y excluir de la contienda a la nómina presidencial del partido realizando metas específicamente a Ricardo Martinelli. Entonces, estamos justamente a la espera de que se conceda una visita de parte de los miembros de la nómina para que puedan explicarle al doctor Volker Türk algunos detalles adicionales que naturalmente se lo quieren plantear en una sesión en privado. De eso se trata y en eso estamos. Así que esté pendiente el Tribunal Electoral de que si piensan que porque ellos han sumergido su cabeza en la arena están equivocados. Porque en este momento, tanto Naciones Unidas como OEA saben y conocen perfectamente lo que está pasando en la República de Panamá porque ya se lo puso en conocimiento. Y a los poderes del Estado, específicamente al órgano judicial, pueden también estar claros de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Esto es una lucha en donde se está tratando de judicializar la política, Sí. excluir candidatos y decirle a un soberano, que es el pueblo, el soberano es el pueblo, que es lo que se le va a imponer. Y de eso no se trata justamente las normas internacionales que ha sentado en Naciones Unidas sobre este tema. De hecho, ustedes recordarán que la anterior presidenta, que fue Michelle Bachelet, también tuvo una postura fuerte y rígida sobre ese tema cuando se quería excluir candidatos por vía judicial para hacer imposiciones fuera de los parámetros democráticos que ha sentado Naciones Unidas en este manual sobre normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones. Michelle Bachelet jugó un papel muy activo y el que le sucede en el cargo, el austríaco Volker Türk, también está activo en estas situaciones y esperamos que la República de Panamá respete lo que el boletín del Tribunal Electoral ha asignado una casilla a Ricardo Martinelli para que sea el pueblo, el soberano, quien decida si lo quiere o no lo quiere como presidente el día 5 de mayo. Después de esa fecha, que se miren todos los procesos que se quieran mirar y que se avancen todos los procesos que se quieran avanzar. Pero que sea el soberano el 5 de mayo de 2024 que decida si lo quiere o no lo quiere de presidente. Tini, porque justicia tardía tal vez no sea justicia. Es decir, y es un proceso que, como has dicho, empieza en 14 semanas. ¿Por qué ocurrió, por ejemplo, en el caso de Brecht y esa defensa que hizo el Tribunal Electoral por respetar la voluntad del pueblo en el caso de José Blandón y de Rómulo Rux? Es decir, ¿por qué no se está dando esas garantías a Ricardo Martinelli ahora mismo? Precisamente lo que acabamos de comentar, de que el Tribunal Electoral no ha jugado el rol que le corresponde conforme a la Constitución. Porque la Constitución va más allá. La Constitución dice, es que aun cuando de forma velada se estén llevando adelante procesos para excluir, perjudicar, promover candidatos distintos, el Tribunal Electoral tiene que jugar un papel preponderante en esa situación. No es posible que el Tribunal Electoral esté permitiendo de que se
pretende excluir a uno de los candidatos a quien ellos en el boletín electoral, es decir, en la gaceta oficial de esa institución, ya le ha asignado una posición como candidato a presidente de la República. Entonces, los magistrados del Tribunal Electoral están jugando una situación súper cómoda. No, vamos a esperar que el órgano judicial nos diga qué hacer. No, señores, ustedes no tienen que esperar absolutamente nada, porque por deber constitucional ustedes tienen que salvaguardar la participación de todos los candidatos reconocidos. Ustedes lo han hecho en el boletín, a que no se les vaya a judicializar para excluirlos. Tenemos los casos que acaba de mencionar Fernando, en donde esas personas, el Tribunal Electoral, sí supo asumir un rol para salvaguardar sus postulaciones o sus nominaciones. Pero lo hizo en forma selectiva, porque no lo ha hecho con todos los candidatos, específicamente con el caso de Ricardo Martinelli. Entonces, el Tribunal Electoral tiene un rol, y si quiere en realidad ganar el respeto internacional, porque ya el mundo es tan pequeño que no solamente que se suscribe a lo que está ocurriendo en la República de Panamá. Ahora todo el mundo está al tanto de lo que acontece, y más cuando se trata de elecciones presidenciales. Así que si piensa el Tribunal Electoral que esto va a pasar desapercibido, se equivoca. El nombre de cada uno de ellos estará exaltado en el Salón de la Fama o en el infierno. Una de dos. No hay forma de que se puedan escapar del deber que cada uno de ellos tiene que asumir. Ellos llevan un nombre y llevan un apellido. Su familia lleva un nombre y un apellido. Y si se quieren sentir orgullosos o avergonzados, ellos verán qué es lo que va a pasar. La pregunta, Sidney, es, a veces justicia tardía no es justicia. ¿Qué tan rápido puede reaccionar un organismo multinacional como este en unas elecciones como las panameñas? Bueno, es que ahora la situación ha cambiado, porque ahora los altos funcionarios de Naciones Unidas y de la OEA ya no como antes que se pronunciaban a través de cartas y notas. No. Por eso decía que si ustedes entran a la plataforma X de Volpetuz, van a encontrar que está fijando diariamente y por hora la posición que él quiere sobre el derecho cero. Y van a encontrar una mención que dice sobre los países que están a víspera de elecciones, para que se respeten las elecciones libres y auténticas, y las define el principio de autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen el derecho de decidir a quién quiere o a quién no quiere como sus representantes, como sus alcaldes, como sus gobernadores, como sus diputados, y en este caso al presidente de la República de Panamá. Bueno, Sidney Citón, estás ya en Nueva York, ¿y dónde sería esta cita? Nosotros estamos haciendo las gestiones precisamente para que se prevista una reunión con, ya sea por vía electrónica o ya sea presencial, con los candidatos a presidente y vicepresidente de la República de Panamá, porque son ellos los que tienen que expresar de viva voz todo lo que está aconteciendo en la República de Panamá en cuanto al manejo, al mal manejo de lo que es la justicia en cuanto a judicializar la política para favorecer a unos y desfavorecer a otros. Eso se trata. En eso estamos, Fernando. Bueno, porque no solamente esta judicialización de la política, sino también todas las grandes lagunas que hay en este proceso. Un proceso montado, un proceso donde, y hace un momento conversábamos el ingeniero Landón y yo sobre pues toda esa campaña y ese acoso que ha habido contra el expresidente Ricardo Martinelli, publicaciones de expedientes,
la noticia crimen generada por un sobre tirado debajo de la mesa, debajo de la puerta en el diario La Prensa. Es decir, hay un cúmulo de irregularidades que creo que deben estar presentadas. Alguien que ha ido a juicio por la misma causa 2 veces, que yo creo que es algo inaudito en el sistema de derecho universal. Mire, no existe un proceso como tal en contra de Ricardo Martinelli. Lo que ha habido es un linchamiento. Porque cuando a usted no le respetan un mínimo de garantías para ir a un juicio, eso no es un juicio, eso no es un proceso, es un linchamiento. Si usted no me permite a mí interrogar, cuestionar o contradecir lo que han visto testigos o peritos, simplemente eso se convierte en un linchamiento. No hay proceso. Es una simulación de un proceso. Y eso fue lo que ocurrió con Ricardo Martinelli. Aquí, en cuando se llegó a Estados Unidos, a Panamá, el Departamento de Estado señaló de forma escrita, que solamente tenía que ser procesado por el caso por el cual se le llegaba. No se le procesó una vez, se le procesó 2 veces. Fueron 6 jueces en total quienes dictaminaron la absolución. Y sin embargo, se siguieron otros procesos violando constitución y violando ley. Entonces, lo que se ha pretendido, o lo que pretenden quienes están en el poder, es sacar a Ricardo Martinelli pensando que ellos van a tener una opción. No tienen ninguna opción. Todo Panamá lo sabe. Todo Panamá lo percibe. El pueblo panameño sabe perfectamente bien que va a hacer un voto castigo. Desde 1990 que se instaura nuevamente la democracia con sus defectos y virtudes, ningún gobierno ha repetido. En el Estoy hablando con Cindy Sintón. precisamente Panamá entero sabe lo mal que lo ha hecho. Pero, repito, cuando las instituciones sean débiles, se dejan gobernar, se dejan doblegar por quienes están en el poder. Dentro de pocas semanas, el pueblo expresará su voluntad, y la voluntad hasta este instante es de que Ricardo Martinelli sea el presidente de la República. Que sea el soberano el que decida si lo quiere o no lo quiere el 5 de mayo de la ciudad. Bueno, Cindy Sintón, desde los Estados Unidos, gracias por esta participación. Un abrazo a todos.